Tema 3. Buscando combustible. Nutrición heterótrofa. Concepto y clasificación de la nutrición heterótrofa. Heterótrofa, como habíamos dicho, de hetero, que significa distinto, y trofa, que significa, o trofos, que significa alimento, o sea, organismos que se alimentan de distintas sustancias. Los animales, los hongos y algunos protistas. ¿Cuáles son los protistas? Los organismos unicelulares como el paramecio y la ameba, entre muchísimos otros organismos unicelulares eucarióticos que existen. No tienen capacidad de elaborar sus propios alimentos. Por esta razón deben obtener la energía y las moléculas orgánicas de otros organismos. Los organismos heterótrofos necesitan ingerir y asimilar los alimentos. En el caso de los organismos unicelulares, estos realizan una digestión intracelular. Intracelular quiere decir dentro de la célula. Y las moléculas orgánicas sufren un proceso de degradación química en una vacuola alimenticia. Una vacuola es un organelo que se encuentra dentro de la célula, el cual está encargado de realizar digestión a nivel celular, o sea, dentro de la célula. Esta digestión se vale de la acción de las enzimas digestivas contenidas en los lisosomas. De liso, que significa destrucción, y soma, que significa cuerpo, que son los organelos que producen las enzimas digestivas, los cuales ayudan a la vacuola a absorber los alimentos ingeridos por la célula. En el caso de los organismos pluricelulares, aquí hablábamos de organismos unicelulares, ¿ok? Pero ahora nos movemos al grupo de los organismos pluricelulares. Estos realizan una digestión de naturaleza extracelular, o sea, fuera de la célula. Para que el proceso se cumpla, se requiere de enzimas que contribuyan a la degradación de los alimentos hasta su conversión en moléculas pequeñas, fáciles de asimilar por el organismo. Se conocen tres modalidades de nutrición heterótrofa. Una es la nutrición parásita o parasitismo. La otra es la nutrición saprotrófica, de sapro, que significa descompuesto, y trofos, que significa alimento, o sea, me alimento de sustancias en descomposición. Y la última es la nutrición holotrófica o holozoica, de organismos que ni son saprotróficos ni son parásitos, sino que son de vida libre. Entonces, nos vamos a la nutrición parásita. En esta hay una asociación de dos organismos, donde uno se beneficia y otro se perjudica. El que se perjudica se denomina hospedero, el que se beneficia se denomina parásito. Se denomina parásito el organismo que obtiene los nutrientes, generalmente absorbiéndolos ya digeridos del hospedero. Los parásitos se dividen en ectoparásitos, de ecto, que significa fuera, como es el caso de una garrapata o un chinche, y endoparásitos, de endo, que significa adentro. Por ejemplo, los gusanos intestinales que se encuentran en el intestino, o la misma ameba, de acuerdo a la región del hospedero donde se alojan. Los parásitos se nutren del cuerpo del hospedero, ya lo dijimos, piojos, pulgas, garrapatas y ladillas. Los endoparásitos se alojan en el interior del cuerpo del hospedero, por ejemplo, amebas, tenias y lombriz intestinal. De ahí nos movemos a la nutrición saprotrófica. Ya dijimos que sapro significa descompuesto. Los organismos obtienen sus nutrientes de materia orgánica muerta. Cuando la fuente energética es de material vegetal en descomposición, se denomina saprofítica, de fito, que significa planta.
en descomposición. Saprofito significa planta en descomposición. Y si es de un material animal, se denomina saprozoica, de zoo, que significa animal. Por eso el sitio donde están los animales, todos juntos, se llama zoológico. De aquí nos vamos a la nutrición holotrófica. Dice, los organismos necesitan un sistema digestivo estructurado para realizar el proceso completo. Esto estamos hablando de organismos de vida libre, que ni son ni saprotróficos ni parásitos. Para que este tipo de nutrición se cumpla, se requiere de enzimas que contribuyan a la degradación de los alimentos hasta su conversión en moléculas, pequeñas, fáciles de asimilar por el organismo. La mayoría de los animales, incluyendo los humanos, tienen esta forma de nutrición. A los animales que se alimentan de vegetales, como los herbívoros, se les denomina holofíticos. Y los que se alimentan de material animal, como los carnívoros, se les denomina holozoicos. Los organismos que se alimentan tanto de material vegetal como de animal se denominan omnívoros. Dicho sea de paso, los humanos entramos dentro de este grupo de alimentación. No porque lo diga yo, sino al observar la dentadura de un humano, se puede percibir que tenemos tantos muelas, que son dientes planos como lo tienen los caballos, como colmillos, que son dientes afilados como lo tienen los leones, que son animales carnívoros. O sea, la misma dentición del humano indica que fue diseñado para tener una alimentación tipo omnívora, o sea, variada. Ahora, el hecho que usted decida ser vegetariano y no consumir carne, ya eso es una opción personal, pero el cuerpo suyo fue diseñado para consumir de ambos alimentos. Nutrición humana. Los humanos son organismos heterótrofos holotróficos, ya que requerimos de ingesta, transformación y asimilación de los alimentos. Un alimento es cualquier sustancia formada por compuestos orgánicos e inorgánicos llamados nutrientes. Nutrientes son compuestos contenidos en los alimentos que desempeñan un papel directo o indirecto en el metabolismo, que pueden proporcionar energía, materia prima o ambas, sin tomar en cuenta de qué y cómo se alimenta un humano. La dieta adecuada debe satisfacer tres necesidades nutricionales. 1. Que sirva como combustible para todo el trabajo celular. 2. Ser materia prima orgánica que se utiliza en la biosíntesis de las grandes moléculas vitales. Y C. Que debe aportar nutrientes esenciales, o sea, sustancias que el organismo no puede elaborar, por ejemplo, las vitaminas. Los 6 nutrientes básicos son carbohidratos, también llamados hidratos de carbono, azúcares o glúcidos, o sea, 4 nombres para una misma sustancia. Y lípidos o grasas, proteínas, vitaminas, minerales y agua. De ahí nos vamos a los carbohidratos. Dice, los carbohidratos constituyen la fuente principal de energía para el organismo. De estos compuestos se deriva la mayor parte de la energía que necesita la célula para su metabolismo, por ser los que proveen energía inmediata. Tomando en cuenta el número de moléculas que lo forman, se clasifican en monosacáridos, de mono, que significa uno, y sacárido, azúcar, una molécula. Disacáridos, de di, que significa dos moléculas. Polisacáridos, poli significa mucho, más de 2 moléculas. Además de esto, existe otra clasificación, de acuerdo al número de átomos de carbono, y estos son triosas, de tri, que significa 3, tetrosas, de tetra, que significa 4, pentosas, como es el caso, pentosas, que tiene 5 átomos de carbono, y hexosa, de hexa, que significa 6, como es el caso de la glucosa. Tal como dije, esto es de acuerdo al número de átomos de carbono que forma la cadena. De ahí pasamos al concepto de monosacáridos. Dice,
son los carbohidratos más simples, también llamados azúcares simples. En este grupo se encuentran las hexosas, de mayor importancia fisiológica, como son la glucosa, la cual mencioné anteriormente, la galactosa, la fructosa, que se encuentra en gran cantidad en las frutas, y la manosa, no la mañosa. La glucosa es el monosacárido que abunda en cantidad apreciable en el organismo por su importancia en los procesos biológicos. Es la molécula orgánica que facilita el inicio de la respiración celular. Acuérdese que este es el producto obtenido de la fotosíntesis. Los demás carbohidratos que ingerimos son transformados en glucosa. En el humano se llama azúcar de la sangre, y un cambio en la concentración de glucosa da lugar a trastornos metabólicos. Como ejemplo tenemos el desorden conocido como diabetes, provocado por un aumento de la concentración de la glucosa en sangre. Esto quiere decir, aun cuando la glucosa es necesaria para el metabolismo correcto del organismo, no puede haber un exceso de glucosa en sangre. Por este motivo, la glucosa no se encuentra en cantidades excesivas, sino que se va fabricando a medida que el cuerpo la va necesitando. Ahora bien, cuando existe un desorden metabólico, particularmente como consecuencia de un mal funcionamiento del páncreas, entonces las concentraciones de glucosa pueden empezar a subir. Esto es lo que se conoce con el nombre de diabetes. Por el contrario, una concentración baja de glucosa en la sangre origina irritabilidad de las células nerviosas y pueden producirse convulsiones y pérdida de conocimiento. De ahí nos movemos a los disacáridos, azúcares constituidos por dos monosacáridos. Son ejemplos de disacáridos: la maltosa, formada por dos moléculas de glucosa. Su uso es muy común en la fabricación de cerveza, principalmente la denominada malta. La sacarosa, también llamada sucrosa, que es el azúcar más común que usted conoce, porque es el azúcar que usted compra en los supermercados y colmados. Está formado por glucosa y fructosa. Es altamente soluble y sus fuentes son caña de azúcar y remolacha. La lactosa, la hidrólisis de esta libera glucosa y galactosa y está presente en la leche. Por cierto, fue totalmente falso la aseveración que se hizo algunos años, el caso de una intoxicación de estudiantes, en donde se indicó que la misma se debía a que todos estos estudiantes eran intolerantes a la lactosa. Eso es falso. Usted nace con intolerancia a la lactosa, no la desarrolla. De ahí nos vamos a los polisacáridos. Son macromoléculas formadas por cientos o miles de monosacáridos que por hidrólisis liberan glucosa. Hidrólisis significa destrucción. Los polisacáridos pueden ser de almacenaje o estructurales. Entre estos está el almidón, que es almacenaje en plantas, el glucógeno, que es almacenaje en animales, y la celulosa, que es de naturaleza estructural para las plantas. El almidón es un polisacárido de almacenaje que constituye la reserva de energía en las plantas. Raíces, tallos y semillas son parte de la planta donde se acumula almidón. Dese cuenta, todo esto que usted conoce como tubérculos o vianda, quiere decir ñame, yuca, batata, todos estos vegetales son fuentes de almidón. ¿Okay? Y ahí nos vamos al glucógeno. Es un polisacárido que se almacena en los animales, y de esta manera es que a medida que se va necesitando glucosa, el glucógeno que está en el cuerpo se va convirtiendo en glucosa. Dicen, los humanos se almacenan en las células hepáticas y musculares,
cuando se incrementa la demanda de glucosa por hidrólisis del glucógeno, el glucógeno la repone. Por ser reserva de energía en vertebrados, se le conoce también como almidón animal. Por este motivo es que en un ser humano que se encuentra en buenas condiciones, los niveles de glucosa se encuentran bajos, pero los niveles de glucógeno pueden ser altos, y a medida que se va quemando esa glucosa y utilizando el glucógeno, entonces es convertido en glucosa. Ok, de ahí nos vamos a la celulosa. Es un polisacárido estructural presente en las paredes de todas las células vegetales. Es el compuesto orgánico más abundante de la Tierra. Los enlaces químicos de la celulosa no pueden ser atacados por las enzimas y solo ciertas bacterias, protozoos, caracoles y algunos insectos pueden digerirla. ¿Por qué? Porque tienen una enzima denominada celulasa. De hecho, a pesar de que el comején, que es una plaga en las casas que come madera y se alimenta de madera, estos no fabrican celulasa en el intestino del comején y de la otro organismo. Se encuentran en el intestino de estos unos microorganismos que sí producen celulasa. Si usted le da antibiótico a los comejenes, estos microorganismos se mueren, y por más madera que coma el comején, se muere de hambre. Lo mismo pasa con las vacas, o sea, con los rumiantes. Debe todo el tamaño que tiene una vaca, no come carne, solamente se alimenta de hierba, que básicamente es celulosa, porque de proteína lo que tiene es en 1 a un 2% de proteína. ¿Cómo puede una vaca alimentarse de hierba, crecer y llegar a tener toda esa masa muscular? Esto es gracias a unos microorganismos que tienen capacidad celulolítica, o sea que tienen celulasa o producen celulasa y están presentes en el estómago de la vaca o de cualquier otro rumiante. Si usted también le da antibióticos a esa vaca, estos microorganismos se mueren y la vaca, aunque coma hierba, va a estar pasando hambre hasta que de nuevo estos microorganismos reaparezcan en su estómago. Ok, lípidos. Los lípidos son un grupo heterogéneo de compuestos de consistencia grasa o aceitosa que tienen en común la característica de ser relativamente insolubles en el agua y solubles en disolventes orgánicos. Incluye las grasas, aceites y esteroides. Estos compuestos son fuentes de energía de reserva en los seres vivos. Son componentes importantes de la dieta, no solo por su gran valor energético a largo plazo, sino también por el contenido de ácidos grasos esenciales. Junto a las proteínas, son constituyentes estructurales de las membranas celulares. Se clasifican en simples, compuestos y esteroides. Entonces, de ahí nos vamos a los lípidos simples, que son denominados también grasas, aceites o triglicéridos. Están formados por glicerina, también denominado glicerol, que es un alcohol extraordinariamente denso, tan denso como la miel de abeja, lo único que es transparente, y ácidos grasos. Tiene 3 moléculas de ácidos grasos y una molécula de glicerol. Ok, son los lípidos más abundantes en el organismo. Constituyen la fuente de energía más rica, ya que liberan más del doble de energía por gramo. Liberan
9 kilocalorías en comparación con los carbohidratos y proteínas que solamente liberan unas 4 kilocalorías por gramo. Por eso es que cuando uno come 1 gramo de grasa, cuando 1 gramo de grasa engorda más que 1 gramo de carbohidrato o proteína porque contiene el doble de kilocalorías. Si usted no las quema, el cuerpo las convierte en grasa. Alrededor del 98% de los lípidos que ingerimos en los alimentos es en forma de triglicéridos. Una acotación. Había dicho que si el organismo no lo quema es convertido en grasa. Algunos pensarán, bueno, pero si ya es grasa, ¿cómo va a ser convertida en grasa? La respuesta es sencilla. Ningún alimento que se consuma es incorporado a nuestro torrente sanguíneo de la misma manera como llegó. Si usted se come un pedazo de chicharrón, el cual contiene grasas de cerdo, estas grasas van a ser atacadas por unas enzimas llamadas lipasas que van a romper esa grasa de cerdo en glicerol y ácidos grasos. Con esos ácidos grasos, entonces el hígado de nuestro cuerpo fabrica grasas de naturaleza humana. Y entonces estas son las grasas que pueden circular por nuestro sistema sanguíneo. No van a circular grasas de origen de cerdo o de origen de vaca o de origen de lo que sea. Todo es reducido a nivel molecular y recompuesto de nuevo para que tenga naturaleza humana. Lo mismo pasa con las proteínas, lo mismo pasa con los carbohidratos. En este caso, con los carbohidratos con enzimas de naturaleza distinta que pertenecen al grupo de las carbohidrasas, y con el caso de las proteínas con enzimas del grupo de las proteinasas. Dice, alrededor del 98% de los lípidos que ingerimos en los alimentos está en forma de triglicéridos. Algunos vegetales contienen ácidos grasos saturados, como es la mantequilla, tocino, manteca, que forman parte de la dieta. Estos pueden aumentar el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. En el cuerpo, la grasa se almacena en el tejido adiposo y cumple con las funciones siguientes: ser reserva de energía, ser aislante de la temperatura en los tejidos subcutáneos de otros órganos, ser esenciales para la absorción de las vitaminas liposolubles, las cuales son A, D, E y K. A diferencia de la vitamina del complejo B y la C, que son vitaminas hidrosolubles, que se solubilizan en agua. Estas son vitaminas liposolubles que se disuelven en aceites o grasas. Ser parte estructural en la formación de las membranas celulares. La energía contenida en los lípidos en el organismo la utiliza para 3 procesos principales: metabolismo basal, o sea, el metabolismo normal, digestión y absorción de los alimentos, y para las actividades físicas. En realidad, 4 procesos, no para 3. Vamos a tenerlo 4. Ok, lípidos compuestos. Si además del glicerol y ácidos grasos se integra a otros grupos orgánicos o inorgánicos como fosfatos, se produce entonces lípidos de naturaleza compuesta. También tenemos esteroides. Vamos a retornar aquí al caso de los lípidos compuestos. ¿Cómo se forman los lípidos compuestos? Por la combinación de un lípido sencillo con un grupo orgánico e inorgánico, como es el caso de los fosfolípidos, que tienen fosfatos más lípidos. O
Otras moléculas, como son el caso de los glucolípidos, que contienen carbohidratos de gluco, que significa glucosa. Entonces, bien, ahora sí nos movemos al grupo de los esteroides. Dice, son un grupo especial de lípidos que derivan del ciclopentano peridofenantreno, que esto antes se le llamaba esterano. Su estructura química está formada por 4 anillos de carbono. De todos ellos, el colesterol, esterol, es el de mayor interés biológico, ya que su exceso puede comprometer la salud humana debido al entaponamiento de los vasos sanguíneos. De ahí nos movemos al concepto de proteínas. Dice, las proteínas son nutrientes que tienen una gran importancia para la vida. Son moléculas grandes y complejas que se componen de subunidades denominadas aminoácidos. Estos están unidos por enlaces peptídicos. Cuando se unen dos aminoácidos forman un péptido, y cuando forman una cadena más larga de aminoácidos, entonces se forma un polipéptido. Una proteína está constituida por uno o más polipéptidos. Esto no lleva una coma aquí, sino un punto. Existen 20 aminoácidos de interés, de los cuales 9 son esenciales, es decir, que el cuerpo no los sintetiza. No los sintetiza significa que no los fabrica. En cantidad suficiente para satisfacer las necesidades corporales y deben obtenerse por vía de la dieta. Las proteínas son los componentes estructurales de las células y tejidos, de manera que el crecimiento, la reparación y conservación del organismo depende de un aporte adecuado de estos compuestos, así como las actividades biológicas de la célula. Estos compuestos prácticamente participan en todos los aspectos del metabolismo, ya que la mayoría son enzimas. Además, realizan otras funciones en el organismo, como muestra la tabla. De ahí nos vamos al cuadro 2, que es la clasificación de las proteínas. Hay proteínas de tipo enzimas, proteínas de naturaleza estructural, proteínas de almacenamiento, proteínas de transporte, proteínas de naturaleza hormonal, proteínas receptoras, proteínas motoras y contráctiles y proteínas defensoras, que son los anticuerpos. Entonces, fuentes de proteínas: los pescados, mariscos, la carne. Él en su manual tenía la palabra nueces. Fíjese que yo la taché porque las nueces no son fuentes de proteínas, son fuentes de grasa. Huevos, leche, legumbres. Tache eso también. Las legumbres, con excepción. Y dice, y soya. La soya es una legumbre. Con la excepción de la soya y las lentejas. Son estas dos son las únicas legumbres que tienen una cantidad apreciable de proteína. Después, las otras legumbres, como las habichuelas, no tienen una cantidad apreciable de proteína. Por este motivo, por favor, táchelo. Solamente deje soya y lentejas. Hay otra planta que tiene una alta cantidad de proteínas, que es la moringa, la cual es una adición novedosa
a posibilidades de proteínas vegetal para el ser humano. Esto, la moringa no se conocía en el momento cuando se redactó este libro, que ustedes tienen, que tiene más o menos unos 15 años de edad. ¿Okay? De hecho, algunos países pobres, como es el caso de la India, tomaron la decisión de sembrar moringa en todos sus parques por un proyecto de Naciones Unidas. De manera, la India es un país que, a pesar de ser inmensamente grande, inmensamente pobre, mucha gente se muere de hambre. Entonces, al sembrar moringa en todos los parques y calles, la persona que no tenga nada que comer, por lo menos puede jalar de las hojas de moringa y no morirse de hambre. Lo cual es algo que pudiera hacerse aquí también. Ok, dice, con la ingesta de estas fuentes se asegura una adecuada obtención de todos los aminoácidos. Vitaminas. Dice, las vitaminas son moléculas orgánicas que se requieren en pequeñas cantidades para mantener el crecimiento y el metabolismo. La mayoría de las vitaminas actúan como coenzimas, o sea, factores que facilitan la función de las enzimas. Son nutrientes que el organismo humano no puede sintetizar, o sea, no puede fabricar, con la excepción de la vitamina D. ¿Por qué la vitamina D? Porque se obtiene por la piel, si usted se expone al sol, ¿ok? Y pequeñas cantidades del complejo B. Por lo que es necesaria obtenerlas, o sea, todo el resto de las vitaminas a partir de los alimentos. La alimentación variada, rica en frutas y verduras, asegura un aporte suficiente de vitaminas. Existen dos vitaminas, que las cuales mencionamos anteriormente. Una son las hidrosolubles, complejo B y C, que son vitaminas solubles en agua. Y otras son las vitaminas liposolubles, vitaminas solubles en grasa, que son las A, D, E y K. La sobredosis de vitaminas, particularmente de liposolubles, que estas son las que dan más problemas porque al acumularse en la grasa pueden permanecer más tiempo en el cuerpo. Las hidrosolubles, si usted consume exceso de vitaminas hidrosolubles, son expulsadas por la orina, pero en el caso de las hidrosolubles no sucede lo mismo. De hecho, hay referencias anecdotales de exceso, por ejemplo, de vitamina A, como fue el caso de los primeros exploradores al Polo Norte, que cuando se quedaron sin alimentos, tomaron como último recurso comerse los perros esquimales que tenían para cargar todas sus pertenencias, incluyendo el hígado de los perros. El hígado de los perros contiene una forma de vitamina A muy tóxica, que es la vitamina A3, que provoca incluso demencia o locura. Estos pobres exploradores terminaron matándose uno con otro porque le entró una paranoia extrema donde pensaba que un individuo quería matar al otro. Esto quedó atestiguado en no en las bitácaras, sino en los diarios que ellos escribían y que fueron recuperados, donde decía: fulanito, siento que me va a matar y por eso yo lo voy a matar primero. Lamentablemente eso es una de las consecuencias de exceso del consumo de vitamina A. Ok, entonces decíamos que la sobredosis de vitaminas, particularmente las liposolubles, lo mismo que su deficiencia, pueden ser perjudiciales para la salud. Cuando hay un exceso de vitaminas hidrosolubles, el organismo las elimina a través de la orina, en el caso de las hidrosolubles. Pero los excedentes de vitaminas liposolubles no se eliminan ni se absorben, por lo que ingerir niveles altos de esta vitamina puede ser tóxico. Estamos hablando de la vitamina A, D, E y K. Aquí tenemos un cuadro que contempla
tanto la avitaminosis, o sea, falta de vitaminas, como el caso de hipervitaminosis. ¿Ok? Para todos los tipos de vitaminas. Tienen que estudiarse esto con detenimiento. Una avitaminosis clásica que fue estudiada o se percataron de la existencia de esto. Una de las primeras fue el caso de la deficiencia de vitamina C, que causa una dolencia denominada escorbuto. Esto se llamaba la enfermedad de los marineros. Todos estos marineros que llegaron con Cristóbal Colón a nuestra isla, por lo general llegaban sin dientes, porque en aquellos tiempos no había nevera. Entonces, ¿qué era lo que llevaba un barco? Básicamente pan, que se ponía durísimo, y carne seca y salada. Por lo general no se llevaban frutas. Entonces, como no se llevaban frutas, ni el pan es fuente de vitamina C, ni la carne seca y salada tampoco es fuente de vitamina C. Estas personas, aunque tenían proteínas y carbohidratos, no tenían una serie de vitaminas. Y una de las consecuencias de la falta de vitamina C es que las encías comienzan a sangrar, y si esta deficiencia se prolonga, los dientes se comienzan a caer. Y por eso casi todos los marineros de esos tiempos no tenían dientes. Ok. Otro vitamina digna de mencionar, la vitamina B12 o cianocobalamina, cuya deficiencia causa la anemia perniciosa. Ok, de aquí nos vamos a los minerales. Dice, son nutrientes inorgánicos, sean metales o no metales, cuya presencia es necesaria para la actividad celular. Estos se encuentran disueltos en forma iónica en el citoplasma y son componentes importantes de los tejidos y líquidos corporales. El organismo no sintetiza los minerales, por lo que deben ser aportados vía dieta, que deben ser ingeridos con los animales, con los alimentos, perdón. La presencia de minerales es vital para mantener el equilibrio hídrico y la hormorregulación del cuerpo. Además, intervienen en funciones reguladoras, estructurales y de transporte, que habíamos explicado estas funciones ya. La ingesta excesiva, o sea, consumir mucho minerales, origina alteraciones en el organismo. También, si usted no los consume en cantidades apreciables, ni el exceso ni la deficiencia son buenos. Lo mismo que pasó con las vitaminas. Ejemplo de esto, el cloruro de sodio, que es la sal común, es una sal que se necesita en mayor cantidad en la sangre, por eso la sangre es salada. Una deficiencia de sal común en la dieta causa deshidratación, aunque un exceso puede ser causa de hipertensión. Hipertensión es presión alta, de hiper, que significa por encima de. Acá tenemos un cuadro donde se muestra la función de los distintos minerales y qué sucede durante su deficiencia. ¿Okay? Es notable, por ejemplo, el caso del hierro. El hierro es necesario para formar hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? La hemoglobina es una proteína que tiene la capacidad de transportar oxígeno. Es una proteína muy particular porque se llama metaloproteína, porque es una proteína que contiene metal. ¿Y qué metal contiene? Hierro. Entonces, si usted no consume suficiente hierro, no va a haber suficiente hemoglobina. Si no hay suficiente hemoglobina, no se van a fabricar suficientes glóbulos rojos, que son los que contienen hemoglobina y son los que transportan oxígeno. Y como no se fabricaron suficientes glóbulos rojos, usted va a tener una condición denominada anemia.
De ahí nos vamos al concepto del agua y su importancia en la nutrición humana. Dice, el agua es muy importante en la nutrición ya que cumple con diversas funciones en el organismo. Actúa como medio de transporte de los alimentos, gases y residuos que circulan por el cuerpo. Ayuda a regular la temperatura corporal y la actividad osmótica y iónica de los diferentes líquidos extracelulares e intracelulares. Mantiene la cohesión interna. Cohesión quiere decir que se mantienen agarrados y permite disolver sustancias diversas y constituye el solvente de la vida. Todas estas propiedades del agua influyen en la estructura y funcionamiento del organismo. Recordemos que un ser humano puede sobrevivir varias semanas sin ingerir comida, pero solamente una sin ingerir agua. De ahí nos vamos al concepto de dieta balanceada. Dice, dieta balanceada o equilibrada es aquella compuesta por los alimentos que aportan nutrientes en las proporciones que el organismo necesita para su buen funcionamiento, es decir, que satisface adecuadamente los requerimientos nutritivos sin proporcionar exceso de los mismos. Los alimentos contienen nutrientes que aportan energía, tales como los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Estos son llamados macronutrientes. Por otro lado, los micronutrientes, como son las vitaminas y minerales, se requieren en pequeñas cantidades. Los requerimientos diarios en una dieta varían con la edad, sexo y el estado fisiológico de una persona. El valor energético de los alimentos se mide en calorías o kilocalorías, lo cual se define como la cantidad de calor que se necesita para aumentar en 1 grado la temperatura de 1 kilogramo, lo cual equivale a 1 litro de agua. Una persona adulta normal demanda, esto es un promedio, 2.700 kilocalorías diarias. Para obtener una dieta balanceada se debe consumir una variedad de alimentos que incluyan todos los nutrientes. Miren una cosa, este número es un promedio, pero varía por diversos factores. Un niño demanda una cantidad mayor ya que está en crecimiento, al igual que una persona que esté embarazada, al igual que una persona que esté enferma, al igual que una persona que haga muchos ejercicios. ¿Okay? Esto es un valor promedio. Entonces, los alimentos se agrupan como sigue. Entonces, este es el cuadro de los alimentos necesarios en la dieta humana por familia. Están los lácteos, que son las leches, y los productos derivados de las leches, los cárnicos, que son las carnes, las leguminosas, las verduras y frutas, y panes y cereales. Y ahí entran también dentro de esto las pastas. Una dieta mal balanceada puede causar problemas en la homeostasis del organismo, en el crecimiento, en el desarrollo y el funcionamiento del sistema nervioso, así como también en los sistemas muscular y óseo. Entonces, vamos a parar hasta acá y seguimos en la próxima clase que va a incluir el proceso digestivo. ¿Okay?